ya hemos identificado todos los aspectos generales de la Ley de Contrataciones Públicas, su ámbito de aplicación, así como los sujetos que tienen que ver con las contrataciones públicas, atinentes al Sistema Nacional de Contrataciones, atinentes al Servicio Nacional de Contratistas dentro de ese Sistema Nacional de Contrataciones, así como los que tienen que ver con el Sistema Nacional de Control Fiscal y muy especialmente los que tienen que ver con el órgano ente contratante, las unidades administrativas internas y los administrados. Una vez que también hemos avanzado con todas las actividades previas que realizan los órganos y entes públicos antes de sustanciar procedimientos de selección de contratistas y que en el módulo anterior hemos secuenciado los procedimientos de selección de contratistas que tiene la Ley de Contrataciones Públicas, vale decir el concurso abierto, el concurso cerrado, la consulta de precios, la contratación directa y los contratos que no van a ninguna de esas modalidades. Volteamos entonces la mirada para el aspecto de cierre en cuanto al aspecto procedimental de la contratación, como lo es la fase de la administración del contrato. En el módulo tercero vamos a hablar de las garantías que se van a recibir con ocasión de la firma del contrato, de la firma del contrato, de la posibilidad del pago de anticipos, el ordinario y el especial si se aprueban, del inicio de la ejecución del contrato, de la necesidad de la firma del acta de inicio y hablaremos de la administración del contrato propiamente dicho, las potestades que tenemos de controlar la ejecución del contrato, de modificar el contrato en aspectos vinculados al tiempo, a renglones, partidas, precios, así como lo que hay que tener presente para modificaciones sustanciales y la terminación del contrato. Dentro de la terminación del contrato veremos las actividades vinculadas al cierre del contrato, el pago, el finiquito contable, liberación de garantías, evaluación de desempeño y cierre administrativo. En esta parte nos concentraremos, por lo tanto, en la tercera fase, en la fase contractual o de administración del contrato, una vez que ya hemos superado la fase de actividades previas o internas y la fase del procedimiento de selección del contratista. Así las cosas, entonces, comenzaremos dentro de el primer paso de la administración del contrato, el paso número 1, la recepción de garantías con ocasión de la firma del contrato, para después ir al paso segundo de la firma del contrato, la orden de compra o la orden de servicio, si lo usamos como contrato. En el paso tercero, la recepción de las garantías de anticipo y entrega o pago del anticipo, si fuera el caso. En el paso cuarto, iniciar la ejecución del contrato. En el paso quinto, hablar de la administración o ejecución del contrato propiamente dicha, para ir al paso sexto, el cierre del contrato, sea por la terminación del mismo anticipada, por rescisión o resolución, o la propiamente dicha porque recibamos el bien, servicio u obra, para acto seguido ir a los pasos, a las actividades de cierre, pago, finiquito contable, liberación de garantía, evaluación de desempeño y cierre administrativo del contrato, con un archivo del expediente, ya sabemos, de al menos 5 años contados a partir del inicio del procedimiento de selección de contratistas. En este primer paso, recepción de garantías, hay que tener presente que previo a la firma del contrato, el órgano ente contratante debe contar con las garantías que se haya requerido en el marco del procedimiento. Una vez que se notifique la adjudicación al beneficiario de la misma, a partir del día siguiente comienzan a correr en paralelo 2 lapsos, a saber, el de 5 días hábiles para consignar las garantías con ocasión de la firma del contrato, vean el 127 del reglamento, salvo que se trate de un órgano ente público que no entrega garantías de ningún tipo, vean el artículo 3 del decreto ley, y un lapso de 8 días hábiles para firmar el contrato. Vean que el primero es más corto porque permite al órgano ente verificar las garantías, verificar su idoneidad y su corrección con la norma para después sí proceder a la firma. Vean el 117 del decreto ley de contrataciones públicas. Todo esto decimos sin perjuicio de que se pueda por parte del máximo jerarca ampliar cualquiera de estos 2 lapsos cuando sea necesario a los efectos de poder entregar las garantías o de firmar el contrato. Si el adjudicatario no consigna las garantías
o no firma el contrato o no sostiene la oferta en los lapsos que estamos establecidos y no le ha habido ampliación de lapso, se entiende que hay decaimiento de la adjudicación y se llama la segunda opción si lo hubiere. Si sucede lo mismo, se va a la tercera opción y si sucede lo mismo, habría que dar por terminado el procedimiento. En el caso de que no hayan sostenido las garantías, ni traigan garantía o no firmen el contrato, hay que denunciarlos al Servicio Nacional de Contrataciones para que sean sancionados conforme a ley. Vean los artículos 110 y 168, numeral 4 del Decreto Ley de Contrataciones Públicas. ¿Qué garantías vamos a recibir con ocasión de la firma del contrato? En el marco de las garantías a recibir, la primera de ellas será la de fiel cumplimiento si se pide, si es necesaria, cuando se requiera. Ven el artículo 123 del decreto ley con el 127 del reglamento. La garantía de fiel cumplimiento, lo primero que tenemos que tener claro es cuál es su objeto. Y el objeto es garantizar que las obligaciones se cumplan como se hayan pactado. Y que en el caso de incumplimiento y que de este incumplimiento devenga un daño para el órgano ente contratante, de no subsanarlo, de no pagarlo el contratista, el garante lo asumirá y lo indemnizará. Vean que busca proteger es al órgano o ente contratante de los daños que le cause el incumplimiento culposo o el retardo en el cumplimiento culposo o el cumplimiento defectuoso por parte del contratista. ¿Cuándo se pide? Si nos atenemos al 123 del decreto ley, se pide cuando se requiera, cuando el contratante lo requiera. Entonces el punto interesante aquí es cuándo se requiere. Pues es un aspecto que tendrá que valorar por razones de mérito administrativo cada órgano o ente contratante. Que ordena la lógica que se requiere cuando ese incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contratista le causa un daño valuable en dinero al órgano o ente contratante, porque si no hay daño o no es valuable en dinero es inoficioso. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, no sé, de la contratación de un contrato de honorarios profesionales por el diseño de un jingle para una campaña publicitaria del órgano ente contratante y por no entregarlo, habría que entonces analizar cuál sería la magnitud del daño valuable en dinero para los efectos de este tipo de garantías. Pareciera inoficioso. Pero si estuviéramos hablando a lo mejor de un contrato de obra en el cual yo te estoy pagando la primera etapa, tú estás haciendo el desmalezamiento, el replanteo del terreno y después te pago la segunda etapa y haces las fundaciones y te pago la tercera etapa en la estructura y colapsa, oye, pues pareciera que ya yo he desembolsado durante 3 etapas recursos y están dadas las condiciones para pedir garantías, para que me resarzan todo lo que he invertido. Entonces serán aspectos que uno tendrá que valorar cuando se requiera. Es un aspecto. Recuerden, a mayor discrecionalidad, mayor motivación, dicen en derecho administrativo. Habrá que entonces en este punto poner mucho más detalle por la amplia potestad administrativa que tenemos para determinar si se requiere o no. Se emite a satisfacción del órgano ente contratante. Pueden admitir dos modalidades, pueden admitir retenciones o garantías de otro tipo, prenda, hipoteca, la más común la fianza. Se pueden coexistir ambas o incluso sustituir una por otras, comenzar con una retención y después sustituirlo por una fianza o a la inversa. La garantía establece un límite mínimo, si se va a pedir, de fiel cumplimiento del 20% del monto del contrato, no establece el máximo. El máximo tendrán que analizarlo en función de la magnitud del daño que pueda sufrir el órgano ente contratante. Si van a haber retenciones, en el caso de las retenciones, si se establece un 10% del monto de cada pago que se realice, se retendrá. Un aspecto que es muy importante que se tenga presente es de cada pago. Si se acuerdan las retenciones, así yo vaya a pagar un anticipo, eso es un pago y debe ser retenido el 10% en ese pago. Porque suele ser un error muy común en la administración pública que acuerdan retenciones pero no retienen sobrepagos de anticipo. Si se habla de retenciones sobre todos los pagos y no se distingue la naturaleza del pago. De cada pago se retiene el 10%. Será devuelto a Satif cuando ya a satisfacción del órgano ente contratante se haya recibido el bien servicio obra y liberado las garantías respectivas. Segunda garantía a tener en cuenta, la garantía laboral. En el 124 del decreto ley y 136 del reglamento se establece esta garantía. Vean, el objeto ya es distinto al anterior. Ya esta no es resarcir al órgano ente del daño que le cause. Esta lo que busca es garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones que el contratista tenga como patrono para con esos trabajadores. Se solicita, a diferencia del anterior, cuando se requiera, aquí es obligatoria cuando en la estructura de costos de la oferta haya mano de obra. Por lo tanto, si en una estructura de costos no hay mano de obra, no hay garantía.
Vale decir, si voy a comprar un equipo, pero no me relacionan mano de obra, ni por traslado, ni por instalación, ni por calibramiento, ni nada, sino solo la venta del equipo, pues no hay garantía laboral. En el momento en que usted incorpore la estructura de costos mano de obra por personal, cuadrillas, etcétera, bienvenido al mundo de la garantía laboral. Admite, al igual que la otra, dos modalidades, o fianza o retención. Incluso pueden coexistir o sustituirse una por otra. En el caso de la fianza laboral, recordar que el límite máximo es el 10% del costo de la mano de obra, no del monto del contrato. Si el contrato es de 100 millones, pero la mano de obra es 1 millón, el 10% no es el 10% de 100 millones, sino el 10% de 1 millón. Sería una garantía laboral de 100.000 bolívares en ese ejemplo, otorgada por banco, institución aseguradora, sociedad de garantía recíproca, y debe estar vigente desde el inicio del contrato hasta 6 meses después de la terminación o recepción definitiva de la obra. Sobreentiendan, de la terminación de la prestación del servicio o de la recepción definitiva en el caso de las obras. Si vamos a hablar de retenciones, debe realizarse 5% sobre cada pago que se realice y será reintegrable al momento de la recepción definitiva del bien u obra o terminación del servicio. La tercera de las garantías que vamos a ver con ocasión de la firma del contrato es la póliza de responsabilidad civil. En el caso de que haya riesgo de daños a terceros por la ejecución del contrato, estaremos en el mundo de las pólizas de responsabilidad civil. Y por lo tanto es lo que tendrá que valorar cada órgano o ente público dependiendo del tipo de contrato a los efectos de determinar si es necesaria o no las mismas. Finalmente, la ley de contrataciones públicas en el 126 y el reglamento en el 137 nos recuerdan que pueden existir otro tipo de garantías, todas las que sean necesarias para la correcta ejecución del contrato. Verbigracia, si nos vamos a la materia ambiental, la ley, no sé si la ley, no recuerdo si la ley orgánica del ambiente o penal del ambiente, se establece precisamente una garantía, una fianza ambiental cuando en el marco de la contratación haya riesgo de daños al medio ambiente, debe pedirse garantía ambiental. Entonces estamos hablando de otro tipo de garantía en estos casos. O sea, no son solo las que mencionamos aquí, sino cualquier otra que sea necesaria a la naturaleza de la contratación. Una vez que sabemos que están a satisfacción del órgano o ente contratante, lo que procede es firmar el contrato. El lapso máximo para la firma del contrato es de 8 días hábiles si nos atenemos a lo que dice el 117 del Decreto Ley de Contrataciones Públicas. Y por cada día de retraso en la firma del contrato, si nos atenemos al 138 del reglamento, habría que aplicar una multa que será de acuerdo a lo que se haya regulado en el modelo de contrato que le hayamos dado en el pliego de condiciones o las condiciones de contratación. Establece la ley de contrataciones públicas y su reglamento, que son parte integrante del contrato. Recuerden que esta parte del decreto de ley de contrataciones públicas se corresponde con muchos artículos del decreto 1417, las condiciones generales de contratación para ejecución de obras del año 96. Por lo tanto, en aquel momento esas normas regulaban era solo la fase contractual, no el procedimiento de selección de contratistas. En tal sentido, aquí es hasta reiterativo, por eso en la redacción, diciendo que son parte integrante del contrato, el proyecto de contrato, la orden de compra, orden de servicio, la documentación legal de la persona, la solvencia y garantía, pliego, oferta, cronogramas de ejecución y de desembolso, certificado de garantía. Todo esto nos resulta redundante porque se entiende que todo eso es parte del expediente y el expediente es parte de la contratación. Pero entiendan que esa redundancia es el resultado de cortar y pegar normas que antes regulaban solo la fase de la administración del contrato, divorciadas de aquellas que regulaban los procedimientos de licitación. También es un deber mantener las condiciones en los contratos adjudicados por las modalidades que hemos estudiado. Por lo tanto, no se pueden cambiar las condiciones que estén reguladas en el pliego ni en la oferta adjudicataria previa a la firma del contrato, porque de hacerlo antes de la firma del contrato estamos hablando de nulidad del contrato. Vean el 121 numeral 2. Las modificaciones que se admiten son las posteriores a la firma del contrato ante la necesidad de adecuarlo a situaciones imprevistas y que no sean sustanciales. Esta razón de ser de este dispositivo es lógico, si no sería muy fácil el fraude a la ley. Podría poner yo condiciones leoninas buscando desestimular la participación. Mi compadre podría presentar la oferta, le adjudicaría porque a lo mejor sería el único que presentaría oferta y previo a la firma del contrato, oye, le facilito las cosas. Entonces, donde le digo que eran 3 meses para ejecutar la obra, ahora entonces no, vamos a darle el año. Donde le digo que no había a lo mejor anticipo, ahora le voy a aprobar anticipo contractual y hasta especial del 70%.
donde le decía que iba a tener multas por cada día de retraso de tales montos, ahora le establezco multas menores. Sería muy fácil el fraude a la ley si permitiéramos las modificaciones previas a la firma del contrato en este sentido. Y si las permitiéramos después de la firma del contrato por hechos que no fueran imprevistos o imprevisibles, estaríamos hablando de la misma figura. Por lo tanto, estos dispositivos están ahí precisamente para evitar el fraude a la ley. En el 128 del decreto ley se regula el anticipo contractual ordinario. También hay anticipos especiales. Pudiéramos anticipar hasta el 50% del monto del contrato. Excepcionalmente también se pudiera aprobar un anticipo especial de hasta el 20% adicional. Juntos no pueden pasar del 70% del monto del contrato. Es importante, sí, que como lo dice el 176 del reglamento, que después que yo haya dado el anticipo, sea el contractual y el especial, cuando vaya a pagar de cada pago que realiza, yo deduzca en los porcentajes que anticipé. Si anticipé el 70%, estamos hablando de un contrato de, hipotéticamente, de 10 millones. Anticipé 7 millones de bolívares y tengo un cronograma de pago de 10 pagos. Un pago mensual de 1 millón de bolívares. Si ya yo le anticipé el 70%, cuando voy a realizar mi primer pago, según el reglamento en el 176, de 1 millón, yo debería ya deducirle el 70% de lo anticipado. Por deducción de anticipo, 700.000 bolívares y pagaría los 300.000 en ese primer pago. En otras palabras, recuerden el 176 del reglamento sobre deducciones. Con relación a las preferencias en el otorgamiento, remito a la lectura del 178 para las preferencias para aquellos que son producción agrícola, etc. Recuerden también esto, el pago del anticipo no es requisito indispensable para iniciar la ejecución del contrato, salvo que lo hayan establecido así en el modelo del contrato. Anticipo especial. Junto al anticipo contractual de hasta el 50%, conforme al 129, pudiera darse un anticipo especial de hasta el 20%. El elemento adicional es que se requiere acto motivado del máximo jerarca para poder aprobar estos anticipos especiales en el expediente y que junto al contractual, juntos no deben superar el 70% del monto del contrato. Recuerden que si se va a dar un anticipo especial, pudiera ser necesario la ampliación de la garantía del anticipo. Con relación al inicio de ejecución del contrato, una vez que ya se ha firmado el contrato, si se ha recibido el pago del anticipo como requisito previo, si fuera el caso, ya lo que queda es firmar el inicio de la ejecución del contrato. Debe levantarse acta de inicio de ejecución del contrato, no solo para obras, esto también se exige ahora para bienes y servicios. En el caso de obras, el acta la van a redactar, la van a firmar las partes, la va a redactar el ingeniero inspector. En el caso de los bienes y servicios, el supervisor del contrato y lo van a firmar las partes. Por cada día de retraso en la firma de esta acta de inicio, en el inicio de la ejecución, recuerden que aplican multas. Recuerden también que cuando estas multas llegan acumulativamente al 15% del monto del contrato, estamos en una situación de rescisión del contrato, tenor del 181 del reglamento. Es importante la firma del acta de inicio de ejecución del contrato porque los cronogramas de ejecución empiezan a contar a partir de su firma y las garantías laborales empiezan a contar a partir del inicio de la ejecución del contrato. Paso siguiente, una vez que se ha firmado el inicio del contrato, lo que corresponde es ejecutar la contratación. Ojo, lo ideal es que el contrato se ejecute como se ha pactado, pero también es bueno que tengamos presente que durante la ejecución del contrato, la administración pública va a tener un conjunto de potestades exorbitantes para modular y dirigir el contrato. A saber, tiene potestad para inspeccionar y controlar la gestión del contratista, pudiendo incluso intervenir el contrato para interpretarlo unilateralmente. Ha dicho la doctrina, esta es la única potestad que no da el decreto ley de contrataciones públicas, todas las demás que le estoy listando sí las tienen en la ley de contrataciones públicas, para modificar unilateralmente las características del bien, servicio o obra contratado, para sancionar al contratista por incumplimiento en sus obligaciones, por retraso en la firma, en el inicio, en la entrega, multas por retraso en la colocación de la valla, en el caso de obra, multa, incluso para extinguir unilateralmente el contrato, así sea sin culpa del contratista, en cuyo caso habrá que indemnizarlo. Tales prerrogativas que antes eran de carácter virtual solo de los contratos administrativos, como lo estoy citando en la lámina del profesor Carmelo de Gracia, es importante que tengan presente que al día de hoy
cuando tenemos la actual ley de contrataciones públicas y su reglamento vigente, son potestades que se le han extendido a todos los contratos que se suscriban en el marco de esta ley y su reglamento, independientemente de si son administrativos o privados. Entonces, importante tener en cuenta ese gran cambio conceptual a la fecha, cuando estén estudiando contratos administrativos y contratos de derecho privado en el ámbito de esta materia. Paso número 5, entonces, seguimos. En el marco de estas potestades, es importante que tengan presente potestades genéricas de control que tiene la administración pública. Remito a la lectura del 118 y 136 del decreto ley, la posibilidad de establecer cualquier mecanismo de control para verificar la correcta ejecución del contrato, de establecer supervisores a los contratos de bienes y servicios, ingenieros y inspectores para las obras, y de las potestades que tienen tanto los supervisores en el 137 del decreto ley para bienes y servicios como los ingenieros inspectores para el caso de ejecución de obra en el artículo 138 del decreto ley de contrataciones. Si hablamos de las potestades de modificación del contrato, la potestad genérica de modificación está regulada en el artículo 130 del decreto ley de contrataciones públicas. También es importante que cuando vayan a haber modificaciones que impacten el monto de la contratación, previamente se pida la certificación de disponibilidad presupuestaria, nos recuerda el 145 del reglamento. Asimismo, que para que haya modificaciones, estas tienen que ser autorizadas por el máximo jerarca 148 del reglamento y deben notificarse las modificaciones a los garantes, si los hubiere, 149 del reglamento. Causas para variar el contrato, miren, pueden ser desde la variación de cantidades, incorporación de nuevos renglones o partidas, aumentar o disminuir las cantidades de un renglón o partida, variación de precios por incremento de salarios, por variación en los precios de los materiales, equipos, suministros, aranceles, por modificaciones cambiarias. Puede haber variaciones temporales, prórrogas, suspensiones o paralizaciones. Pueden haber variaciones de los montos del presupuesto original contratado producto de las variaciones de una partida. A lo mejor ya no necesito 10 sino 20 toneladas porque fue infracalculado por un elemento desconocido. Se pueden incorporar nuevos renglones o partidas que no estaban establecidos. A lo mejor no es solo el traslado, la instalación, sino nos damos cuenta que es necesario calibrar el equipo. Asimismo, como si estamos hablando de contratos con adjudicaciones plurianuales, la importancia de que se regulen los aspectos vinculados en el 134 del decreto ley. Remito a los artículos que referimos en la lámina que se está proyectando. Si nos ceñimos a la ley de contrataciones públicas, aquí puede haber retardos del tipo por los retardos en el inicio de la ejecución, en la firma del contrato, en la entrega de garantías, en los tiempos de entrega, van a haber multas por los montos que uno regule en el modelo de contrato que uno les entregó y que ellos terminaron firmando. Vean el artículo 138 del decreto ley 181 del reglamento. Puede haber sanción en el caso de obras por el retardo en la colocación de la valla. El pueden es una forma de hablar, en realidad las hay y debería ser en el monto que hayan regulado en el modelo de contrato, y debe haber también la posibilidad, ya está regulada en el 194 del reglamento, de sanciones del tipo multas cuando se rescinda el contrato con culpa del contratista. Vamos a hablar de la posibilidad de terminar anticipadamente el contrato. Puede ser que el contrato, lo deseado, se ejecute como se ha pactado. Perfecto, recibimos el bien servicio obra en los términos pactados y pagamos. Fenomenal, es lo que uno aspira. Pero también pudiera suceder que el contrato termine anticipadamente porque ya no sea del interés de ninguna de las partes. Bienvenido al mundo de la resolución del contrato por acuerdo entre las partes. O puede suceder que el contrato termine anticipadamente porque así lo considere necesario la administración, el órgano o ente contratante, sea con culpa o sin culpa del contratista. En ese caso hablaremos de rescisión, que es una potestad exorbitante de la administración. Si la terminación es anticipada sin culpa del contratista, él lo está haciendo bien, pero ya no conviene a la administración, debemos indemnizarlo en los porcentajes que dice la ley y el reglamento que citamos. Ahora, si el resultado de la rescisión es porque el contratista está incumpliendo, está haciendo mal las cosas, recuerden que el derecho a la defensa y al debido proceso es de rango constitucional y se aplica a todas las actividades
no solo jurisdiccionales, sino también administrativas. Por lo tanto, la ley aquí exige la sustanciación de un procedimiento administrativo previo donde se le notifique al contratista, se le respete el derecho a la defensa y se tome la decisión. Como no regula la ley de contrataciones públicas y el reglamento cuál sería ese procedimiento, iremos a la LOPA y en la LOPA llenaremos esos vacíos. En la LOPA tendremos o el procedimiento ordinario o el procedimiento sumario a aplicar en el caso de rescisión culposa del contratista previo a emanar el acto de rescisión con culpa del contratista. Se regulan en la ley de contrataciones públicas medidas preventivas administrativas. Estas, recuerden, aunque son poco común verlas, están diseñadas para aquellos órganos o entes que tengan personal en su nómina propio que le permita, cuando haya riesgo de incumplimiento del contratista, ocupar la maquinaria y los materiales y continuar con su personal en su ejecución mientras se está sustanciando un procedimiento para determinar el incumplimiento culposo del contratista. Se levantan mediante acta, hay que levantar inventarios, se sustancian por cuaderno separado para no paralizar la contratación, puede haber oposición a la medida de ocupación de equipos o de maquinaria de las personas que sean dueños de los mismos, distinto a los contratistas. La medida puede mantenerse vigente hasta la recepción definitiva de la obra o puede levantarse o modificarse previo a la misma cuando hayan cesado las razones que dieron origen a su dictado. Una vez que ya hemos hablado de la terminación anticipada, sea por rescisión con culpa o sin culpa del contratista, sea resolución por acuerdo entre las partes o sea propiamente dicha porque hayamos recibido el bien, servicio u obra, lo que procede es realizar ya las actividades finales de la contratación. A los actos ya de cierre. Habrá que realizar el pago, los requisitos para el pago en el 141, el 144 del decreto ley, haber verificado que se haya recibido el bien, servicio u obra, que se reciba y revisen las facturas presentadas por el contratista, que se conforme lo ejecutado con lo facturado y que se autorice el pago por el funcionario competente. Asimismo, que se cumplan con los extremos del 38 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, entre otros, que se pague al titular del crédito. Sobre elaboración de formularios y evaluaciones para el caso de obras y servicios, se elaborarán, es parte de la administración del contrato, los formularios para que ellos ahí vacíen, evalúen la actividad de servicio o de obra que han ido ejecutando y que adjunten a los procesos de facturación y cobro. En el caso de, una vez que se ha verificado los extremos del pago, la ley regula preferencias de pago a pequeños y medianos actores económicos, preferencias de anticipo y pronto pago a pymes, a cooperativas y microempresas, y ya sabemos que de cada pago que se realice, si ha habido anticipos, deben deducirse en los mismos porcentajes en que se anticiparon. Paso número 7. Finiquito contable y liberación de garantías. Verificado ya la recepción del bien, servicio u obra, realizados los pagos respectivos, se procederá a la elaboración del finiquito contable. Algunos les llaman cuadros de cierre contable. Básicamente es determinar que no existen ya obligaciones de contenido pecuniario entre las partes, que ni el contratista adeuda nada al órgano ente contratante por concepto de multas o sanciones, ni que el órgano ente contratante adeuda por concepto de pagos al contratista. Verificados los extremos de pagos, de ya no existir obligaciones recíprocas de contenido pecuniario, se procede entonces al finiquito contable y posterior al mismo a la liberación de garantías a las que hubiera lugar. Si hay retenciones, se reembolsan las cantidades retenidas. Si hay fianzas, se emanan los actos administrativos de liberación de estas garantías para que, entregados a los contratistas, ellos los puedan llevar a sus afianzadoras para dejar de pagar por estas garantías o para poder obtener nuevas garantías. Paso número 8. Realizada el pago, el finiquito contable y la liberación de garantías, procede a hacerse la evaluación de desempeños del contratista.
A tenor del artículo 8 del reglamento, cuando la evaluación de desempeño del contratista sea en el marco de un contrato que supere las 4.000 unidades tributarias para bienes y servicios, 5.000 unidades tributarias para obras, entiendan hoy UCAO, por lo que estamos leyendo en la Ley Constitucional contra la Guerra Económica, esa evaluación es obligatoria. Debe hacerla el órgano ente contratante y remitirla al Servicio Nacional de Contrataciones. Es un mecanismo que permite valorar de forma favorable o desfavorable el buen o mal desempeño del contratista y queda como credencial de mérito en la información que se envía al Servicio Nacional de Contrataciones para ser consultada por otros órganos entes públicos cuando estén en la intención de invitar a esos contratistas. Esa evaluación la realiza, recuerden, la unidad usuaria, porque fue la que solicitó, fue la que recibió, administró el contrato y la que está más cualificada para decir si lo ha hecho bien o mal el contratista. Debe ser aprobada por la Comisión de Contrataciones cuando se trate de un concurso abierto o cerrado que la Comisión haya recomendado la adjudicación antes de su envío al Servicio Nacional de Contrataciones. En caso de inconformidad del contratista con los resultados de la evaluación, recuerden que es un acto administrativo y está sujeto a todos los recursos contemplados en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Es importante realizar el cierre administrativo del contrato, aunque la ley no regule el contenido del mismo, porque de no hacerse, la ley establece que es un supuesto generador de responsabilidad administrativa. Pudiera ser un aspecto a desarrollar en los manuales de normas y procedimientos de la institución el diseño de formatos de cierre administrativo. Realizado el cierre administrativo del contrato, lo que procede es el archivo del expediente por la unidad administrativo-financiera, la cual deberá mantener su integridad durante al menos 5 años contados a partir del inicio de la ejecución de la contratación.